Hoy tenemos unos minutos, unos 45 o 50 minutos para hacer una revisión rápida de las principales propuestas de la Comisión Europea, incluida en su propuesta de modificación de la Directiva de Solvencia II. Si me permitís, voy a utilizar una presentación que yo creo que va a ser bastante más, va a hacer que mi presentación sea un poquito más amena. Y nada, vamos a comenzar. Como bueno, ya lo ha mencionado Clara, la Comisión presentó el pasado 22 de septiembre un paquete normativo en el que, entre otros temas, incorporaba una propuesta de modificación de la Directiva de Solvencia II y quizás también bastante novedoso, una propuesta de directiva para establecer un marco de recuperación y resolución de compañías de seguros y reaseguros. Esta propuesta de directiva no la vamos a ver en la jornada de hoy, pero bueno, ya os avanzo que es una propuesta que seguimos analizando y que, bueno, según estamos viendo internamente y también con nuestros colegas europeos, es una propuesta que se parece bastante a la Directiva de Resolución de Banca. Entonces, bueno, tendremos que ir viendo en las próximas semanas cuál es el alcance de esa directiva y también un poco qué habilitaciones se le dan a la Comisión Europea para desarrollar mediante actos delegados el contenido de esta futura directiva de recuperación y resolución de compañías de seguros. Volviendo al tema que nos trae aquí, que es la directiva de Solvencia II, a partir de estos momentos ya comienza lo que se denomina el trílogo, es decir, tenemos la propuesta de modificación de la directiva de Solvencia II y ahora son tanto el Parlamento como el Consejo los que tienen que ir analizando este texto que presentó la Comisión Europea para llegar a un acuerdo y presentar, no sabemos cuándo, en las próximas semanas, en los próximos meses, perdón, una modificación de la directiva de Solvencia II. Tenemos que ver todavía en qué calendario nos estamos manejando, pero entendemos que esta negociación durará por lo menos todo el año 2022. Bueno, tenemos únicamente lo que es la propuesta de modificación de la directiva, pero al ser una revisión de tanto calado, también va a necesitarse modificarle el reglamento delegado de Solvencia II, que seguramente lo conocemos todos mejor porque al final es un poco lo que utilizamos más en nuestro día a día a la hora de, junto con las directrices de IOPA, ¿no? Y las normas técnicas de regulación y de ejecución para poder aplicar Solvencia II en la práctica, ¿no? La directiva no deja de ser un texto de alto nivel y, por tanto, bueno, también necesitamos que se modifique el reglamento delegado de Solvencia II. Aún no tenemos una propuesta por parte de la Comisión, pero también esperamos poder tener un texto, una propuesta de modificación en los próximos meses. En una comunicación que presentó la Comisión junto con su propuesta de modificación de la Directiva de Solvencia II, adelantaba que se iba a alinear bastante con las propuestas de IOPA. Sabéis que IOPA presentó su opinión en la que precisamente se ha basado o se está basando la Comisión para modificar Solvencia II. Presentó esa propuesta, quiero recordar, diciembre del año pasado, enero de este año. Y bueno, ya nos ha avanzado que la modificación del reglamento delegado de Solvencia II va a ir muy en línea con las propuestas de IOPA. Había un punto que, bueno, simplemente comentar, que era la posible alineación de las normas europeas en cuanto a fondos de garantía. Había mucha divergencia de opiniones en función de los Estados miembros y, bueno, la Comisión ha optado por dejarlo para más adelante y no abordar una posible alineación de estos marcos perdón, de estos fondos de garantía, como tenemos en España, el Consorcio de Compensación de Seguros, lo van a dejar para un estadio posterior. Por tanto, no está en esta propuesta de modificación. Pasando al contenido, vamos a empezar quizás por uno de los puntos más relevantes, que es todo el paquete de medidas a largo plazo, de medidas transitorias. Vamos a pasar rápidamente porque no podemos hablar durante horas y horas, pero bueno, si quiero haceros un breve repaso de los principales temas. Quizás uno de los temas más importantes para nuestro mercado sería bueno, la propuesta de mantener el ajuste por casamiento, que, como sabéis, solamente se estaba aplicando en España y en el Reino Unido y que, lógicamente, tras el Brexit, únicamente se está aplicando en estos momentos en nuestro mercado. Por tanto, es muy positivo que se mantenga una medida que a día de hoy solo se aplica en nuestro país. Por tanto, es algo que desde UNESPA y
sabemos también desde nuestro gobierno, desde la Dirección General de Seguros, es un tema que se está recibiendo, se ha recibido muy positivamente. También se incorporan una serie de mejoras, y era una de las peticiones históricas que hacíamos desde UNESPA, que era que se permitiera que se reconocieran los efectos de la diversificación entre las carteras con Machine Adjustment y el resto de carteras de la entidad. Esto estimamos que a nivel mercado español puede suponer cerca de 400 millones de euros de ahorro de SCR. Por tanto, es algo que también valoramos muy positivamente. Y también la comisión se habilita la posibilidad de adoptar actos delegados en relación a los criterios de admisibilidad de activos afectos a carteras con ajuste por casamiento. Aquí habrá que ver exactamente a qué nos referimos. Entiendo que se incorporará este tema en el reglamento delegado y, por tanto, hasta dentro de unos meses no sabremos exactamente cuál es el alcance, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a tocar SCR, diversificación, positivo, y veremos cuáles son los nuevos requisitos que incorporan para activos aptos para cubrir carteras con Machine Adjustment. A ver, continúo. El siguiente punto es la extrapolación de la curva de descuento. En este caso la comisión propone una modificación del método de extrapolación. Se mantiene el punto de entrada en el año 20, tal y como tenemos ahora, pero la parte extrapolada se modifica de tal modo que, resulta en una curva, como dice la Comisión Europea, que refleja mejor los tipos de mercado actuales, más allá de la entrada de la extrapolación que ahora se llama First Smoothing Point, lo que venía a ser hasta ahora el punto de entrada de la extrapolación, el Last Liquid Point en inglés. En este caso supondrá una bajada de la curva de descuento, algo que obviamente no hace falta que os diga que va a suponer o supondría un incremento en el nivel de provisiones técnicas, ¿no? O de la mejor estimación, en este caso. Entonces, el impacto se espera que sea bastante grande y, por tanto, la comisión propone una especie de transitoria hasta el año 2032 para ir de alguna manera eliminando gradualmente la diferencia entre lo que es la extrapolación hoy en día o cuando entren o cuando se apliquen las modificaciones que están proponiendo hasta el año 2032. Entonces, se espera que tenga un impacto bastante grande, sobre todo en negocio a largo plazo no macheado, ¿no? También como novedad para la extrapolación que no teníamos ahora es que en el SFCR habría que publicar el impacto de usar la extrapolación en las previsiones técnicas, algo que, como decía, hasta ahora no se estaba desglosando en la información pública. Ajuste por volatilidad, quizás esta es una de las medidas que va o que están incorporando más novedades. En este caso, se incrementa el ratio de aplicación actual del 75% al 85%. También se introduce algo que se denomina el ratio de sensibilidad al diferencial de crédito, que es específico de entidad. Y en este caso, este ratio sirve para mitigar el riesgo de que el ajuste por volatilidad compense más que las pérdidas en las inversiones debidas a un aumento de los diferenciales de crédito. Es decir, cuando la sensibilidad del activo a los movimientos de los diferenciales de crédito es menor que la sensibilidad del pasivo a dichos movimientos. Por tanto, este es un tema también novedoso. Se modifica o se sustituye el actual componente nacional que la práctica no se ha utilizado, salvo en situaciones de hace, de hace unos años. Quiero recordar Grecia, y no sé si Italia llegó a aplicar un ajuste nacional y se cambia por un macroajuste para reflejar, digamos, de alguna manera la situación en los diferentes estados que aplicamos o que utilizamos el euro, ¿no? Viene a ser una especie de ajuste nacional, pero modificado. En este caso, según dice la Comisión Europea, para evitar lo que se llama el cliff edge effect, que es el efecto acantilado, que es o no aplicas o realmente lo aplicas, ¿no? La idea es que sea un ajuste más progresivo, ¿no? En este caso, también, la Comisión Europea no ha introducido la propuesta de IOPA, que era a aplicar dentro de la volatility un ratio de aplicación en función de las características de liquidez de los pasivos.
También es una novedad que la cartera de referencia solo se va a tener en cuenta instrumentos de deuda. A priori parece algo positivo porque se eliminan aquellos activos que no tienen diferencial, como podría ser acciones e inmuebles. Por tanto, a priori, si tenemos en cuenta la cartera de referencia, podríamos tener un diferencial mayor que lo que tenemos, de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver números porque ahora mismo no tenemos cifras reales, ¿no? de esta propuesta. Y bueno, aquí se introducen ciertas salvaguardas para aquellas entidades que están aplicando el ajuste por volatilidad dinámico en modelos internos. Se introducen una serie de requisitos para poder aplicar el ajuste por volatilidad en modelos internos. Entendemos que en España no tendría impacto o sería muy limitado porque no hay muchas entidades con modelos internos y no nos consta que estén utilizando a día de hoy este ajuste por volatilidad dinámico. Entonces, quizás estas son las novedades más significativas del Volatility Adjustment. En cuanto a transitoria de provisiones técnicas y de tipo de interés, bueno, la de tipo de interés no se está utilizando en nuestro país, la de provisiones técnicas sí, y en este caso la comisión propone que aquellas entidades que no hayan empezado a aplicar estas transitorias no lo puedan hacer, salvo que se cumplan dos requisitos o dos casos muy concretos. En una transferencia de cartera en la que en esa cartera se está aplicando ya la transitoria, por tanto, ese se podría, o una entidad, que no sé si habrá alguna entre la audiencia de hoy, las entidades que por razón de tamaño salgan de lo que es en España el régimen especial de solvencia, que sabéis que son las entidades bajo el artículo 4 de la directiva, que tienen un volumen de primas inferior a 5 millones y un volumen de provisiones inferior a 25 millones. Esas entidades, si salieran de los umbrales que acabo de mencionar, entrarían, por tanto, en el régimen general y esas entidades sí se les permitiría poder aplicar la transitoria de provisiones técnicas o de tipo de interés. Por tanto, son casos muy concretos, muy aislados y bueno, y que realmente son novedosos porque en la actual directiva no se limita la aplicación. Había un plazo máximo de 16 años, si no recuerdo mal, pero no decían que tienes que aplicarla desde el principio. ¿Vale? Entonces esto es algo realmente novedoso. Y también para aquellas entidades que ya estáis aplicando las medidas transitorias, tendríais que explicar en la información pública del SFCR bueno, por qué la estés aplicando y cuál es vuestro plan para reducir la dependencia de la transitoria. En la parte de gestión de riesgos de las medidas LTG, las aseguradoras que apliquéis el ajuste por volatilidad deberéis tener en cuenta en vuestro plan de liquidez, que luego comentaremos, el impacto del ajuste por volatilidad. También se propone eliminar el requerimiento de tener que valorar el posible efecto de una venta forzada en los fondos propios cuando se utiliza tanto el ajuste por volatilidad como el ajuste por casamiento. También se propone eliminar el análisis de las medidas a tomar para restablecer el cumplimiento del SCR ante una reducción a cero del ajuste por volatilidad o del ajuste por casamiento. Esto también se propone eliminar. La política escrita en materia de gestión de riesgo debe tener en cuenta el ajuste por volatilidad y también, bueno, en el ORSA, si una entidad aplica el ajuste por volatilidad, también deberá analizar el grado en el que el perfil de riesgo de la entidad se aparta de las hipótesis en que se basa el ajuste por volatilidad. Y bueno, esto es un repaso muy somero del paquete de garantías a largo plazo y transitorias. Pasamos a la parte de provisiones técnicas y SCR. Una de las partes quizás más positivas es bueno, lo que adelanta la Comisión Europea que va a hacer con el margen de riesgo. Perdón. En la comunicación que acompañaba a la propuesta de modificación de directiva, la Comisión avanza que va a estudiar la posibilidad de reducir la tasa de coste de capital del margen de riesgo del 6% al 5%, algo bueno, que tendría un impacto bastante positivo en el volumen del margen de riesgo a nivel europeo, ¿no? También se considera introducir un parámetro lambda dependiente del tiempo, que lo que viene de alguna manera a ajustar es la dependencia de los riesgos. Por ejemplo, la mortalidad no puede incrementarse un 10 o un 15% todos los años, tal y como establece la fórmula estándar de solvencia 2. Y con este factor lambda, lo que de alguna manera se trata de reducir esa dependencia, algo que también tendría un impacto positivo en el volumen de margen de riesgo, es decir, que se reduciría tanto por el factor lambda
como por la reducción de la tasa de coste de capital. La Comisión Europea estima esta reducción en unos 50.000 millones de euros a nivel europeo. Pero bueno, como decía, esto habrá que ver qué es lo que aparece en el reglamento delegado porque la directiva no viene nada. Esto viene en una comunicación. En cuanto al riesgo de acciones, también en la comunicación, la Comisión avanza que va a estudiar la posibilidad de alguna manera, ampliar el alcance o suavizar o flexibilizar los requisitos para poder aplicar el enfoque de acciones a largo plazo, que sabéis que fue una de las novedades que se introdujo en la última modificación de Solvencia II en 2018, que permitía que las acciones que cumplían determinados requisitos pudieran beneficiarse de una aplicación del SOC del 22%, como si fuera una participación, en lugar de un 39% o un 49%, ¿no? En función si era cotizada o no cotizada. Entonces aquí también habrá que esperar a la propuesta de modificación del reglamento delegado. También se propone modificar el ajuste simétrico, el actual ajuste simétrico que está en el 10%, al menos 10%, pues se propone que se sitúe en un máximo del más o menos 17%. Y aquí, bueno, se propone también suprimir, porque la verdad que no sé si en Europa creo que había una entidad o dos que lo estaban aplicando, el enfoque de duraciones, el enfoque de renta variable basado en duraciones. Por tanto, bueno, se propone eliminar, aunque como decía no tenía mucho efecto porque no había entidades que lo estuvieran aplicando. También bastante novedoso y que posiblemente tenga bastante impacto en las compañías con negocio a largo plazo no macheado es la propuesta de modificación del módulo de riesgo de tipo de interés. También habrá que esperar al reglamento delegado porque es un tema que se trata ahí en los artículos de riesgo de mercado, pero la Comisión adelanta que va a modificar el shock bajista de su modelo de riesgo de tipo de interés, que ahora mismo en los puntos negativos de la curva, el SCR sería cero, el pre y el post-shock sería cero, y ahora lo que se propone es que en situaciones negativas la curva pueda ser más negativa y por tanto la diferencia sea un SCR y genere carga de capital a las entidades sujetas a riesgo de bajada de tipos. El impacto también se estima que va a ser muy alto y, por tanto, se propone un periodo transitorio de 5 años desde que se aplique la modificación del stock de tipo de interés. Entramos en la parte que aquí hay bastantes novedades en umbrales de exclusión de solvencia 2 y proporcionalidad. Eh, bueno, la comisión propone incrementar los umbrales establecidos en el artículo 4, que en España sería aquellas entidades que están en el régimen especial de Solvencia 2. Propone incrementar los umbrales de provisiones técnicas de 25 millones a 50 millones y el de primas brutas anuales de 5 a 15 millones. En este caso es bastante parecida a la propuesta de la comisión a la que proponía IOPA en su momento. En cuanto a proporcionalidad, como decía, quizás esto es la parte más novedosa quizás de la propuesta de la comisión, también muy parecida a la propuesta de IOPA. Y bueno, quizás lo más destacable es que se crea el concepto de entidad con perfil de riesgo bajo. Estas entidades, luego veremos un poco más en detalle, si cumplen determinados requisitos, podrán aplicar determinadas simplificaciones, tanto de pilar 1, de pilar 2 o de pilar 3, de manera automática. Es decir, sin tener que pasar por una preaprobación por parte del supervisor, ¿no? Luego ya veremos un poco más en qué consiste. Esto no quiere decir que el resto de entidades no puedan aplicar proporcionalidad. Sí lo pueden hacer, lo que pasa que, bueno, necesitarían autorización previa por parte del supervisor. Bueno, son muchos los criterios que han de cumplir, son muy exigentes, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que deben cumplir esas entidades? Eh, Esto es un resumen, ¿vale? Si ya habéis podido ver la propuesta de modificación, va en función de entidades más de vida, o sea, mixtas, pero con un peso más de negocio de vida. En otros casos, entidades con un perfil más de negocio de no vida, otras más de no vida, ¿vale? Pero de manera resumida, una entidad que se pueda catalogar como de perfil de riesgo bajo deben cumplir algunos criterios como, por ejemplo,
que el SCR de tipo de interés sea inferior al 5% del total de provisiones técnicas, que el reto combinado medio de los últimos 3 años sea inferior al 100%, que las provisiones técnicas sean inferiores a 1.000 millones de euros, el volumen de primas inferior a 100 millones de euros, que el negocio transfronterizo represente menos del 5% del total del negocio, es decir, que sea un negocio muy localizado. Bueno, que el negocio de algunas líneas de negocio, como son MAT, o sea, marítimo, aéreo y transporte terrestre, y junto con crédito y caución, sea inferior al 30% del volumen de negocio de la entidad, que las inversiones no tradicionales sea inferior al 20% de las inversiones totales y que el reseguro aceptado sea inferior al 50%. En este caso, las entidades que usan modelo interno o las matrices de grupo, salvo que se consideren también de perfil de riesgo bajo, no pueden considerarse como entidades de perfil bajo de riesgo. Como decía, estas entidades tienen que notificar al supervisor que consideran que cumplen con estos criterios y el supervisor tiene el plazo de un mes para responder. Habría que analizar más en detalle cuál es el procedimiento, pero a priori parece que el silencio administrativo, en este caso, va a favor de la entidad. Es decir, si el supervisor no dijera nada, pues la entidad se puede considerar que cumple con los requisitos y podría comenzar a aplicar las diferentes medidas de simplificación que se proponen en la directiva. Sería una comunicación ex post, es decir, si habría que comunicar después en este caso a la DGS, que se van a aplicar las simplificaciones A, B, C o D, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera alivia bastante a estas entidades la aplicación del principio de proporcionalidad. Como decía, el resto de entidades sí lo pueden hacer, pero necesitan una aprobación previa por parte del supervisor. A modo de resumen, bueno, esto no es un catálogo, no, es un catálogo no exhaustivo de todas las medidas de proporcionalidad, pero bueno, en Pilar 1 quizás destacar que estas entidades de perfil bajo de riesgo podrían utilizar para el cálculo de provisiones técnicas, por ejemplo, para el cálculo de opciones y garantías, uso de modelos estocásticos, de uso de modelos deterministas en lugar de modelos estocásticos, tal y como establece la directiva para el resto de entidades. Bueno, hay un tema que no es exclusivo para entidades de perfil bajo de riesgo, pero se propone la excepción al cálculo anual para riesgos inmateriales, ¿vale? Tanto a las entidades de perfil bajo de riesgo como para el resto. En Pilar 2 se permite que las entidades, ese tipo de entidades, puedan combinar, una misma persona pueda combinar alguna de las funciones clave, excepto la de auditoría interna. Pues se puede combinar la de cumplimiento con actuarial, por ejemplo, con gestión de riesgos, pero nunca, evidentemente, con auditoría interna. Las políticas escritas se deberían revisar cada 3 años, no anualmente. También es una ventaja para las compañías de perfil bajo de riesgo. El ORSA se podría hacer cada 2 años, salvo que esté justificado que se haga con una frecuencia mayor, pero si no hay justificación, se podría hacer cada 2 años. Y las entidades, este tipo de entidades tampoco tendrían que elaborar un plan de liquidez tal y como tiene que hacer el resto de entidades conforme a la propuesta de modificación de la directiva. En cuanto a Pilar 3, el informe periódico de supervisión, el RSR, se permitiría que se enviase cada 3 años. El informe, bueno, el SFCR también cada 3 años, en lugar de uno anual. Y también hay una excepción al deber de auditoría, aunque como en España ya lo tenemos, en principio no debería cambiar. O sea, se seguirá auditando, vamos, que es un tema que afectaría a otros mercados en los que no hay esa obligación, ¿no?, de auditar el SFCR. Luego hay otra serie de ventajas, o de, bueno, sí, no sé si llamarlo ventajas, sino de, bueno, de ciertos beneficios, ¿no?, con esta propuesta de modificación que no son únicas para estas entidades. Los plazos de reporte anuales pasan de 16 pasan de 14 a 16 semanas y los plazos de divulgación pasarían de 14 a 18 semanas. Y también, esto sí, para las entidades de perfil bajo de riesgo, se permite que las autoridades de supervisión, digamos, les eximan de determinados QRTs. Habrá que ver exactamente cuáles son esos QRTs porque tal y como está la directiva no dice cuáles son. Habrá que ver si se habilita este desarrollo en reglamento
en normas técnicas, en directrices, no lo sabemos. Pero bueno, sí se deja la puerta abierta que las autoridades de supervisión, como decía, eximan a estas entidades de determinados modelos de información, sobre todo trimestrales. Entonces, bueno, habrá que ver si esto en realidad es un beneficio o no significativo, ¿vale? Continuamos. El sistema de gobierno de IORSA. Vale, sistema de gobierno. Se refuerza la revisión interna periódica del sistema de gobierno. Dicha revisión incluirá una evaluación de la composición, eficacia y gobernanza interna del órgano de administración, dirección y supervisión de la entidad. En cuanto a independencia de las funciones clave, como decía, aquí, bueno, hay un cierto solapamiento con la anterior diapositiva, pero bueno, un poco insistir en que se permite que las entidades de perfil riesgo bajo puedan, una misma persona pueda desempeñar funciones clave, excepto la de auditoría interna, que esa sí que tiene que ser independiente. Políticas escritas, se introduce la obligación de contar con una política escrita de remuneración y estas entidades de perfil bajo de riesgo podrán revisar las políticas cada 3 años, en lugar de todos los años. En cuanto a aptitud y honorabilidad, se faculta, que esto es bastante relevante, se faculta a la autoridad de supervisión exigir la destitución de alguna persona que desempeña alguna función clave o que sea un miembro del OADS, como decía antes, si se considera que no cumple con los requisitos de aptitud y honorabilidad. Por tanto, aquí sería deseable que no hubiera mucha discrecionalidad porque es un tema bastante sensible, ¿no? Pero bueno, se habilita o se propone habilitar esa capacidad a las autoridades de supervisión. Y en cuanto al sistema de gestión de riesgos, se propone incluir en el riesgo operacional todo lo relacionado con ciberseguridad, que de alguna manera podría estar implícito de antes, es decir, se podía pensar que dentro del riesgo operacional ya había que tener en cuenta todo lo relacionado con ciberseguridad, pero en este caso se especifica y además se dice que se tiene que hacer conforme al reglamento relativo a ENISA. En cuanto a ORSA, también hay bastantes novedades. Eh, Se introduce un apartado nuevo en el que se dice que las entidades deberán hacer un examen y una evaluación de la evolución macroeconómica de los mercados financieros y posibles riesgos sistémicos, que deberá incluir una variación, o sea, cómo afecta variaciones en tipo de interés, índices de los mercados financieros, inflación, etcétera, etcétera. También se deberá tener en cuenta cómo hacer frente a las obligaciones financieras frente a clientes en situaciones de estrés. Las entidades que aplican el ajuste por volatilidad deberán considerar la desviación de sus hipótesis subyacentes en el perfil de riesgo de la entidad. Y, ¿qué más? Vale, y no deberá hacerse todos los años si es una entidad de perfil bajo de riesgo, que ya lo hemos dicho antes, o si es una entidad cautiva. También como novedad, que esto sonará porque este año, creo que en abril o en mayo, EIOPA publicó una declaración en la que, bueno, de alguna manera decía que esperaba que las entidades aplicasen escenarios de cambio climático en el ORSA en el plazo de 2 años. Pues bueno, esta opinión se ha trasladado a un artículo de la directiva, o se va a trasladar concretamente el artículo 42 bis de la propuesta de modificación de la directiva, y en él se dice que las entidades deberán evaluar su exposición a los riesgos de cambio climático, demostrando si este riesgo es material o no. Y aquellas entidades bueno, que estimen que el riesgo es material, al menos deberán realizar 2 escenarios en su ORSA. Un escenario de cambio climático a largo plazo en el que el aumento de la temperatura mundial se mantenga por debajo de los 2 grados y otro que el aumento de la temperatura sea igual o superior a 2 grados centígrados. Estos escenarios se deberán revisar al menos cada 3 años o se actualizarán cuando sea necesario. Las entidades de perfil bajo de riesgo no están obligadas a hacer estos escenarios. También es una ventaja para esas entidades. En ese sentido, aunque no tiene mucha relación con la directiva o con la presentación que estamos haciendo hoy, sí os avanzo que nos han dicho que posiblemente EIOPA presente alguna guía
para tratar de ayudar a las entidades en la aplicación de estos escenarios porque hay muchas dudas. Entonces, bueno, posiblemente en próximas fechas tendremos una guía, una opinión o a un texto de IOPA, ¿no? Para que nos ayude un poco en, este, en estos escenarios. Pasamos a reporting y divulgación. Reporting y divulgación. eh, Como comentaba, bueno, lo he comentado antes, los plazos de emisión de la información trimestral pasan a 5 semanas, la individual de 18 a 16, el SFCR y el RSR digamos, se establece un plazo de 18 semanas, se mantiene la extensión de 6 semanas para los grupos. Proporcionalidad. Tiene preferencia en las entidades con perfil bajo de riesgo, aunque, como decía antes, es un tema que tendremos que ver más adelante, ¿no? Porque no se ha establecido, no se establecen los criterios concretos. Las entidades que usan modelo interno deberán reportar al supervisor el SCR bajo fórmula estándar. ¿Vale? Esto es algo que hasta ahora no se estaba haciendo. También muy importante, se cambia la estructura del SFCR. Va a haber dos partes diferenciadas. Una parte dirigida a tomadores con información muy sencilla y no muy exhaustiva. Y una parte dedicada más o dirigida más a público profesional en la que se va a incorporar la mayor parte de la información del SFCR. Toda la parte quizás más sensible hasta ahora, ¿no? Que era la publicación del impacto de las medidas LTG y de las transitorias, se incorporarán en la parte dirigida al público profesional, no a los tomadores y beneficiarios. Y, como decía antes, se incorporan requerimientos de auditoría para la parte del balance, pero en España es un tema que no nos afectará porque, como decía antes, ya lo estamos auditando, ¿no? Supervisión de grupos. Aquí, bueno, hay bastantes propuestas. Voy a hacer un pequeño repaso. Se incorporan aclaraciones encaminadas a identificar las entidades que forman parte de un grupo. Se facilita el ejercicio de la supervisión de grupos cuando las matrices son sociedades de cartera. También se podría dar el caso de solicitar la reestructuración de un grupo para ejercer la supervisión efectiva. En cuanto a supervisión de operaciones de intergrupo, el supervisor se reservaría la inclusión de contrapartes que se consideren de interés para el supervisor y también se permite que el supervisor pueda establecer los umbrales para reportar las operaciones intergrupo y los casos de concentración de riesgos según las características de cada grupo. También se incorporan aclaraciones sobre el cálculo de la solvencia del grupo. En este caso, el tipo de empresas que pueden incluirse mediante el método 2, el deducción-agregación. También cómo debe calcularse el SCR obligatorio del grupo consolidado en el caso de una combinación de métodos. Cómo incluir empresas de otros sectores financieros, por ejemplo, entidades de crédito en el cálculo de la solvencia del grupo. Cómo evaluar los fondos propios del grupo. Se introduce también el concepto de capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo. Se revisa, ¿vale? Para que nunca pueda ser, quiero recordar, y aquí a lo mejor me confundo, que no pueda superar el 45% del SCR del grupo, tal y como el individual se encuentra también en unos umbrales, pues con este MCR del grupo consolidado eh, creo que no superaría nunca el 45% del SCR del grupo. Y bueno, se aclara que se aplicará mutatis mutandis a nivel de grupo las normas de gobernanza aplicables a las empresas a nivel individual. También hay una parte novedosa que son las nuevas herramientas macroprudenciales. Aquí la primera ya la hemos comentado, que es, bueno, que se deberá incorporar en el ORSA una evaluación de los efectos macroeconómicos y de los mercados financieros en la entidad. También se deberá tener en cuenta toda evolución macroeconómica y de los mercados financieros en la estrategia de inversión y evaluar en qué medida las inversiones de la entidad pueden aumentar el riesgo sistémico. También se proponen requisitos en materia de gestión y verificación de la liquidez para garantizar la capacidad de hacer frente a las obligaciones financieras frente a los tomadores de seguros. En particular, las aseguradoras deberán desarrollar indicadores de riesgo de liquidez para supervisar el riesgo de liquidez. También se establece la posibilidad de que las autoridades de supervisión puedan congelar temporalmente los derechos de rescate de los tomadores en situaciones
en situaciones, digamos, de estrés. Habrá que ver cuáles son esas situaciones, pero, digamos, se permitiría, para no aumentar el riesgo de liquidez del sector asegurador, como decía, congelar temporalmente los derechos de rescate de los clientes. Cuando se ejerza este derecho, también se prohibirá la distribución de dividendos a las compañías de seguros. Por tanto, hay una contraprestación, ¿no? Hay una contraprestación. También se propone, que esto es algo que ya se venía aplicando, se aplicó también durante el año pasado, durante la pandemia, que en periodos de perturbaciones excepcionales las autoridades de supervisión restrinjan o suspendan el pago de dividendos u otras retribuciones variables a los accionistas. En este caso, quizás se acota un poco más con respecto a la opinión de IOPA. Se habla más a nivel entidad, no a nivel mercado. Dentro de lo que cabe, es mejor que se hable de algo más específico, que era algo que proponíamos siempre desde la industria, es decir, si hay que restringir, que sea caso a caso y no nunca de manera general. Y también, bueno, se establece que esta restricción se deberá revisar cada 3 meses y se deberá levantar tan pronto como las condiciones que lo motivaron hayan desaparecido. Por tanto, estos son temas bastante importantes, ¿no? Em, pasamos al último punto, que es supervisión de las actividades de seguro transfronterizas. Bueno, en este caso se modifican las disposiciones en materia de autorización, imponiendo a los solicitantes la obligación de facilitar información sobre anteriores denegaciones o retiradas de autorización en otros Estados miembros. Se establecen requisitos mínimos relativos a intercambio de información entre autoridades de supervisión de los del Estado miembro de origen y de acogida. También las empresas de seguros deberán notificar los cambios significativos y los riesgos emergentes relacionados con las actividades de seguro transfronterizas en curso. Se refuerza también el papel de IOPA en los casos, digamos, en los que no haya una posición común entre la autoridad de origen y la autoridad de acogida. ¿Y qué más? Bueno, básicamente es esto, ¿no? Y bueno, y se atribuye a IOPA un cometido en la resolución de los desacuerdos entre las autoridades de supervisión en temas transfronterizos.